China. 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 Todos lo hemos visto venir. El mundo sabe lo que es China y su creciente poder. De ser un simple país tercermundista a ser una superpotencia global que amenaza al mundo y a los Estados Unidos. China ha llegado para quedarse. Pero ¿cómo sucedió esto? Y sobre todo, ¿por qué Estados Unidos creó a su enemigo y por qué tiene una relación tan rara los dos? Esto mismo responderemos en este video. Para poder entender esto de manera correcta necesitamos un poco de historia. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial solo existían dos superpotencias, Estados Unidos, que representaba el capitalismo, y la Unión Soviética, que representaba el comunismo. Para no hacerte cuento largo, los dos odiaban, y todo era una competencia para demostrar quién era el mejor, desde guerras, economía, armas, deportes, avances científicos, etc. Pero mientras todo esto sucedía estaba China, un país en guerra civil entre un gobierno capitalista democrático y rebeldes comunistas liderados por Mao Zedong. En 1949 los comunistas ganan la guerra y toman el control de China, convirtiéndola en un país comunista, por ende, un enemigo natural de los Estados Unidos. Pero la realidad es que la relación entre China y la Unión Soviética, que recuerdo eran los principales países comunistas, era bastante complicada, puesto que tenían una idea diferente sobre el cómo aplicar el comunismo. Esto provocó que en 1956 sucediera la ruptura sino-soviética, donde ambos países cortaron sus relaciones diplomáticas. Esto provocó que China pasara a un segundo plano en la Guerra Fría, puesto que el mal manejo de su líder Mao convirtió a China en un país pobre, sin industria y con poco poder militar, por lo que dejó de ser una pieza clave en la Guerra Fría. Pero es en 1976 que China daría un giro de 180 grados. Como ya habíamos visto antes, China estaba en una posición muy mala. Poseía un ejército débil, mala economía, estaba plagada de problemas sociales y no tenía influencia en el extranjero. Pero en 1976 muere el líder y fundador del Partido Comunista en China, Mao Zedong. Ante esto toma el poder Deng Xiaoping, el cual comenzó a implementar reformas económicas que empezaron a levantar el país, y recordemos este nombre porque es muy importante en esta historia. Pero no fue hasta la década de 1990 que China comenzó su acelerado crecimiento, puesto que en esta época fue donde se comenzó a demostrar el fallo del sistema comunista. Con la inminente caída de la Unión Soviética y las pésimas condiciones que el sistema comunista, liderado por Mao Zedong, había dejado en el país, los líderes del Partido Comunista Chino tomaron una decisión que cambiaría por siempre el futuro de este país. Esta decisión fue el de implementar un modelo económico y social completamente capitalista, pero con un gobierno autoritario controlado totalmente por el Partido Comunista. Esta decisión se comenzó con Deng Xiaoping, que recordemos fue el que sucedió a Mao Zedong. Fue tal el cambio que hasta se podría considerar que China implementó uno de los sistemas económicos más capitalistas de la historia, ya que con el liderazgo de Jiang Zemin se logró sacar a más de 150 millones de campesinos de la pobreza. El capitalismo era tal que hasta se implementaron zonas económicas especiales, que permitían a empresas extranjeras invertir y producir en el país con una tasa muy baja de impuestos, y hasta en algunas ocasiones sin pagar ningún tipo de impuesto, y es aquí donde entra Estados Unidos. En finales de los 80, mientras China se reformaba, la situación en la Unión Soviética era, para ponerlo muy simple, muy mala. Económica, política y socialmente estaban colapsando, con esto imponiendo al capitalismo como la ideología ganadora. En este periodo estuvo en la presidencia Ronald Reagan, el cual adoptó la ideología del neoliberalismo, que permitió a los Estados Unidos adoptar una opinión en pro de la globalización y en contra de la nacionalización. Por esta razón la economía se abrió a los mercados del mundo. Los aranceles a los productos de origen extranjero se redujeron significativamente, por lo que el hacer negocios en el extranjero se volvió mucho más rentable. Este es un punto clave para esta historia. En 1991 la Unión Soviética colapsa y se desintegra. Ante esto los Estados Unidos quedan como la única superpotencia, con hegemonía y poder sobre todo el mundo. Ya no existía un enemigo común para el pueblo americano. Mientras tanto, las grandes empresas americanas ponen su atención a China. En la presidencia de Bill Clinton se sigue fomentando la globalización y el comercio con el exterior, y las grandes empresas de Estados Unidos comienzan a empujar al gobierno de los Estados Unidos para abrir el comercio con China. Los bajos costos de mano de obra, los bajos impuestos y las facilidades que ponía el gobierno de China fueron muy atractivas para las empresas americanas.
pero faltaba una pieza clave, la cual era el PNTR y el WTO. Me explico, para hacer negocios con los Estados Unidos a gran escala, necesitas un PNTR, o mejor conocido como Permanent Normal Trade Relations, lo cual en español es Relaciones Comerciales Normales Permanentes. Esta designación legal le permite a los Estados Unidos tener libre comercio con una nación extranjera, por lo que los empresarios estadounidenses empujaron fuertemente al gobierno a otorgarle esta designación a China. En el año 2000, el gobierno de los Estados Unidos le otorga la designación PNTR, y tan solo un año después, en el 2001, China es aceptada en la Organización Mundial de Comercio. Con esta noticia el gobierno de los Estados Unidos celebraba, puesto que aseguraban que esta fue una increíble victoria para los Estados Unidos, destacando lo dicho por el US Chamber of Commerce: "Unquestionable win for the US exporters and US consumers". Los Estados Unidos estaban seguros de su victoria, alegando que se beneficiarían enormemente a costa de los chinos, pero estaban muy equivocados. El gobierno chino tenía un plan concreto: ser una potencia mundial. Para esto tenían una pieza clave: la población más grande del mundo, pero hambrienta, sometida por un régimen autoritario y dispuesta a trabajar para subsistir. Con esto en mente, el gobierno chino se puso manos a la obra, construyendo puertos, infraestructura, creando zonas económicas especiales para que las empresas extranjeras pagaran impuestos mínimos y ofreciendo miles de trabajadores eficientes y baratos. Con esto, cientos de empresas extranjeras exportaron su producción a China. Por ejemplo, del S&P 500, las cuales son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, 400 se involucraron en el mercado chino. Esto comenzó a traer mucha inversión a China, principalmente de los Estados Unidos, porque la economía estaba creciendo a niveles jamás antes vistos, y siendo de las economías con mayores tasas de crecimiento en el mundo. Pero el gobierno chino impulsó a sus propias empresas como Baidu y Huawei, las cuales eran financiadas directamente con inversión del gobierno, y recibían diversos apoyos legislativos, beneficiando más a las compañías chinas y no apoyando al libre mercado. Mientras tanto, para los Estados Unidos esto funcionaba de manera perfecta, ya que entraba mayor capital proveniente de las empresas que realizaban negocios en China, por lo que el PIB nominal creció enriqueciendo al país, pero se generó un mayor problema, ya que al moverse la producción a China, los trabajos industriales se perdieron, estancando los salarios de la clase media en los Estados Unidos, como se puede ver en la gráfica. Esto ocasionó en parte la crisis de deuda por los créditos estudiantiles, ya que por la falta de trabajo industrial, los estadounidenses optaron más por una economía de servicio, por lo que era necesario una mayor preparación y por ende se saturó el sistema universitario, además de estancar los salarios de toda la clase media. Todo esto incrementó la desigualdad en los Estados Unidos, estancando la clase media, pese a que la economía creciera a ritmos acelerados, y en mi opinión, esto tuvo mucho que ver con este problema, aunque cabe aclarar que más factores tuvieron que ver con esta situación. Con el increíble liderazgo de Deng Xiaoping, China se convirtió en la potencia industrial número 1, esto logrando atraer inversión extranjera, pero fomentando con apoyos directos del gobierno a la industria local, la cual se ha logrado expandir por todo el mundo. Esto le permitió a China sacar a más de 700 millones de personas de la pobreza, algo que debemos de admirar y atribuir al excelente liderazgo que ha tenido el Partido Comunista Chino en los últimos 40 años. Y recordemos que gran parte del éxito fue ocasionado por la apertura de inversión de las empresas de Estados Unidos en China. La apertura y globalización que tuvieron los Estados Unidos benefició en gran medida al mundo en general, levantando millones de personas de la pobreza, pero cabe aclarar que no fue el mejor movimiento que pudo hacer el país. Recordemos que después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos era la potencia indiscutible. Ahora el mundo pasa a ser más polarizado. Es posible que veamos una especie de guerra fría próximamente entre China y Estados Unidos, los cuales competirán por el control económico, político y militar en distintos puntos del mundo como América Latina, África y Asia. Pero esta no será tan directa e indiscriminada como la Guerra Fría, ya que a diferencia de la Unión Soviética, los dos países dependen del uno para el otro. China cada año se expande a través del mundo, con proyectos gigantescos como el Collar de Perlas, el cual es el plan de controlar militar y comercialmente sus rutas de comercio por medio de puertos y bases militares. Como se puede ver en la imagen, los puntos con bandera china representan las bases militares y puertos controlados por China, formando una cadena. Este es el famoso Collar de Perlas, o la Ruta de la Seda, la cual está destinada para el control comercial por tierra de toda exportación de China a Europa. Otro punto importante son las series de alianzas que China está haciendo en todo el mundo,
ahora tan solo en África es la potencia extranjera con mayor presencia económica y existen planes para establecer bases militares chinas en el continente, empezando con su primera base en Djibouti. Al final el futuro es impredecible y me es imposible definir qué pasará, pero de algo sí estoy seguro, y es que China jugará un papel fundamental. Las tensiones de China con sus vecinos y competidores comerciales como Estados Unidos son cada vez más presentes. Pese a que hemos vivido en uno de los tiempos de paz y prosperidad más largos de la historia, podemos asegurar que entraremos en una etapa de mayor conflicto. Si te gustó el video dale like y cualquier recomendación o comentario házmelo saber. Esto fue PolitiFront. Muchas gracias.